Hola, señoritos. Hoy vamos a ver entonces el tema 12, que son vistas de la hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al reto 1, que nos dice. En la tabla del ejercicio anterior, o sea, el que utilizamos ayer, vamos a utilizar las opciones de inmovilización. Vamos a utilizar inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. ¿Cómo las utilizamos? Bueno, entonces básicamente estas opciones de inmovilización las utilizamos para poder, digamos que fijar los títulos y los encabezados de alguna tabla cuando es muy larga, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces tenemos una lista inmensa de datos, pero por allá cuando estamos muy abajo, si no la tenemos inmovilizada, no nos vamos a acordar qué quiere decir cada columna de información. Entonces, esto es muy útil cuando, por ejemplo, vamos a pegar, por ejemplo, esto, vamos a pegarlo de acá hacia abajo para que vean lo que les quiero mostrar. Por ejemplo, acá, en esta parte yo no puedo ver que este dato qué significa. Entonces, cuando yo por acá, por ejemplo, me voy a las opciones de vista, acá en la opción de ventana hay una partecita que se llama inmovilizar. Si yo le doy inmovilizar paneles, como vemos se me inmoviliza hasta donde yo seleccione que se me inmovilizara. ¿Cierto? Yo aquí yo puedo utilizar filtros, ¿cierto? Para buscar información, ¿cierto? Es mucho más práctico para mí. Pero supongamos que no, yo no quiero inmovilizar hasta ahí, sino que la primera columna, perdón, la primera fila. Entonces nuevamente vamos para vista. Vamos a inmovilizar y le vamos a dar movilizar paneles porque pues ahí no me servía. Supongamos que estos encabezados no los necesitamos. Necesitamos simplemente inmovilizar la primera parte. Entonces aquí quitémosle estos filtros y vamos a inmovilizar. Cuando yo doy a la opción vista, inmovilizar fila superior, nada más me va a inmovilizar la fila superior. ¿Cierto? Entonces si yo le doy, miren que nada más se me inmoviliza presupuesto de salario. No me va a inmovilizar esta primera parte. Entonces vamos a darle nuevamente movilizar paneles. Y acá, por ejemplo, también me sale la opción de inmovilizar la primera columna. Entonces la primera columna, entonces sería, vamos a darle inmovilizar primera columna. Como vemos así, si yo bajo se me mueve todo, pero si yo me voy hacia la derecha, por ejemplo, no se me va a movilizar la primera columna. Pero entonces hay una pregunta. Si me dicen, no, es que yo necesito movilizar a partir de la fila 4, sí. Entonces aquí es donde vamos a utilizar la opción de inmovilizar paneles porque me coge varios ítems. Como vemos, la fila 4 hasta la fila 4 está inmóvil la información. Ese es el que vamos a utilizar. Lo mismo si, por ejemplo, no, yo quiero que me inmovilice hasta la columna B. Entonces vamos a utilizar inmovilizar paneles. Y como vemos, se me moviliza todo excepto la A y la B. Esa es la que vamos a utilizar. Eso es muy práctico cuando estamos trabajando de forma horizontal o de forma vertical para mirar encabezados o información de esta parte. Listo, eso pues es como el tema del reto 1. Entonces ya vámonos para el reto 2, que sería este. Listo. A la misma tabla vamos a aplicar la opción de dividir. ¿Para qué la usas? Entonces, por ejemplo, si vamos a la opción vista, a la opción de dividir, si yo me paro acá y le doy dividir, como vemos, es como si yo inmovilizara, ¿cierto? Pero realmente no es que esté inmovilizando. Estoy dividiendo la página como duplicando, pero la información que yo ingrese se me va a aplicar en la hoja que quiero trabajar. Es decir, que no hay dos ventanas, no hay dos archivos, sino que es como una forma de ampliar la vista y la panorámica de algo. Porque como vemos acá, yo tengo esta misma imagen y si yo me paro acá
y me devuelvo, tengo la misma información. Si yo, por ejemplo, me paro en esta ventanita de acá y le pongo Julie, como vemos, se me está aplicando de acá exactamente. Es como cuando tengo una base de datos gigante y que quiero movilizarme fácilmente sin tener que desplazarme mucho en esta, por ejemplo. Acá yo no pierdo de vista estos datos, pero estoy trabajando hacia las columnas del fondo, ¿cierto? Si yo acá en la Y, por ejemplo, en esta columna, en la Y3, pongo Julie, y yo me voy para acá, busquemos la Y3, vemos que está Julie, ¿cierto? Y no es que se me esté duplicando la información, es como si yo tuviera la misma vista en dos partes, para poder visualizar más fácilmente. Entonces, si yo le quito esta opción de dividir, como vemos, la opción únicamente me quedó en la y trabajé en la única hoja que tengo del libro. ¿Cierto? Esto es muy práctico cuando es información a gran escala y es muy complejo estar yéndose al principio o al medio para poder mirar la información. Es como si pusiéramos un espejo, esa es como la palabra, un espejo de la hoja de cálculo. ¿Listo? Y por último, vamos a utilizar el tema, el reto 3, esta vez pusimos 3 retos, que dice, organicemos varias ventanas de Excel en la misma vista. Entonces aquí, ¿cómo vamos a hacer? Acá en vista, yo tengo la opción que se llama organizar todo. Si yo le doy a organizar todo, vamos a darle en mosaico, que nos va a aparecer. ¿Cierto? Entonces aquí yo tengo el reto 3, como vemos aquí, yo tengo el reto 2 y acá yo tengo el reto 1, reto 1, reto 2 y reto 3. ¿Qué es mosaico? Esto quiere decir que yo puedo tener en la vista 3 ventanas, 3 libros de Excel al mismo tiempo. ¿Cierto? Por decir que sea una base de datos de empleados, esto es una base de datos de presupuestos y esto es una base de datos de salarios. Entonces, como los tengo al mismo tiempo a la vista, puedo ir trabajando donde necesite trabajar. ¿Cierto? Eso es para ampliar la vista y para tener mayor acceso a la información. Entonces vamos a mover este. Este es el tema 2. Vamos a mover este para acá. Listo. Y nuevamente vamos a mirar entonces todas las opciones que tenemos de vista. Entonces, por ejemplo, vamos a organizar esto de tal forma que lo vea horizontal. Entonces, como vemos, yo tengo acá la información. Yo acá en esta parte tengo la información 1 y en esta otra parte tengo la información 2. ¿Cierto? Yo esto lo puedo poner un poquito más pequeño, esto también lo puedo poner un poquito más pequeño. Por ejemplo, vamos a ocultar esto, vamos a ocultar esto. Y tendría una vista mayor de los dos libros. O vamos a mirar, por ejemplo, vista, organizar todos de forma vertical. Entonces se me ubican las dos ventanas de Excel que tengo en este momento trabajando y puedo compararlas. ¿Cierto? Puedo comparar información acá. ¿Cierto? Mucho más fácil. Por ejemplo, en las comparaciones de información que necesitemos hacer, lo podemos trabajar de esta manera. Y por último, en la opción cascada es cuando necesito mirar cuántos archivos. Por ejemplo, tengo un montón de ventanas y necesito saber cuántas o cuáles son, entonces es más fácil abrirlas. Entonces, por acá debajo me queda de la otra, entonces es mucho más fácil trabajarla, ¿cierto? Entonces, esas son las opciones de vista que tenemos en el tema de Excel para precisamente hacer, por ejemplo, comparación de información o porque tenemos que trabajar simultáneamente en los dos libros o porque quiero ampliar la información de mi hoja de cálculo, ¿cierto? Esto es más que todo la vista, por eso está en la opción vista, en la opción de ventana, qué opciones puedo utilizar.
Listo. Esto como forma de practicidad. Muchísimas gracias. Hoy aquí quedó el tema 12 de Excel. Muchísimas gracias por su atención. Los espero para el próximo tema. Gracias. Chao.